Del día de hoy nos acompaña Manolo Ramírez. Él es historiador. Una de sus líneas de investigación es la epigrafía, que para el que no lo sepa pues es la escritura en piedra, pero no está hoy aquí para hablarnos sobre eso, aunque tiene unos proyectos. Es un investigador muy mediático, uno de los más mediáticos de nuestra universidad, sale mucho en los medios y demás. Y no está hoy aquí para hablarnos sobre esa línea de investigación, sino sobre temas de humanidades digitales, que es otra línea de investigación que tiene, y bueno, él es coordinador de la unidad de bibliometría, además es director del Instituto IATEX, y bueno, es un experto en los temas que va a comentar hoy aquí, que tienen que ver con repositorios, redes sociales, archivos, para dar visibilidad a los investigadores y también a la institución. Y bueno, yo le pedí en su momento pues, que enfocara el asunto sobre todo sobre las buenas prácticas, que es el lema de las jornadas de este año. Adelante, Franquero. Para mí es, la verdad, un honor y una gran oportunidad estar aquí, porque la verdad me habría gustado estar ahí, pero hace 20 y tantos años, cuando estaba haciendo mi tesis. Cuando yo hice los cursos de doctorado hace 20 y tantos años, el doctorado era otra cosa. Y francamente creo que ustedes están ahora en una magnífica situación de poder empezar a aprender cosas que los investigadores solemos aprender generalmente muy tarde. De tal manera que este tipo de jornadas, y felicito al rectorado por la iniciativa que ha tomado y al vicerrector Rafael Robaina por esta iniciativa desde la Escuela de Doctorado de poner en marcha estos cursos, porque creo que vienen muy bien para los investigadores cuando están todavía en formación, antes de hacer sus tesis doctorales, empezar a aprender buenas prácticas, porque de lo contrario es hacer lo que hicimos nosotros los más viejos, ir aprendiendo conforme nos vamos cayendo y nos vamos dando los golpes, de tal manera que creo que estas jornadas son una gran oportunidad para ustedes y repito, me habría encantado que me hubieran enseñado algunas de estas cosas que les están enseñando a ustedes en estos nuevos programas de doctorado cuando los hice yo pues hace 20 y tantos años. Bueno, nosotros los que nos dedicamos a la investigación sabemos que investigar es precisamente difundir los resultados de lo que hacemos. Cuando nosotros enviamos un manuscrito a una revista, pasa por un proceso que se supone que en este dibujo les están explicando, el peer review, el doble anónimo ciego, etcétera, de tal manera que una pequeña parte de esos papers enviados, esas propuestas enviadas a una revista terminan publicándose. Eso es para un investigador un día grande, ¿no? Un día grande porque ves que ese resultado de años de trabajo está ya publicado. Tradicionalmente creíamos que ahí terminaba nuestro trabajo y empezábamos a preparar otra publicación, pero en los últimos años se está poniendo muy en valor precisamente la diseminación y la divulgación de esos papers mediante estrategias de comunicación que entran más en lo que es el marketing y la marca personal y la marca digital, etcétera, que es algo que los colegas de ciencias sociales y de otras facultades pues tienen muy interiorizado, pero los de otras áreas lo tenemos como un poco más lejos. Un poco la charla de hoy es explicarle las buenas prácticas precisamente en eso, en hacer más visible lo que ya es visible de por sí, porque una publicación, como su propio nombre indica, es algo público. La clave de lo que les quiero explicar hoy a ustedes es qué perfil de investigador quieren ser. Hay básicamente 3 perfiles y este es un precioso dibujo que me encanta poner en las presentaciones de este tipo porque representa los 3 modelos de investigador que podemos ser, o de académico. Ese académico que es opaco, que es la esfera que tienen aquí a la izquierda, es este señor que no sabe lo que hace ni el compañero del despacho que tiene al lado, o el investigador que está en el mismo grupo, ese señor que es absolutamente opaco, nadie sabe lo que está haciendo y cuando se publica algo pues puede saber, hombre, pues mira, estaba trabajando sobre eso. El investigador del medio, que es el que le gusta reflejarse en su propio trabajo, es ese investigador que le gusta mucho verse, un poco con un síndrome un poco de cierto narcisismo. A mí me gusta más este perfil, ese perfil que es transparente, que hace ver a los demás lo que está haciendo y que creo que es una de las responsabilidades sociales de los investigadores cuando trabajamos en universidades públicas, porque no hay que perder nunca de vista de que lo que hacemos lo hacemos con dinero pagado por todos los ciudadanos a través de fondos públicos en proyectos competitivos. Un poco esa es la reflexión que les quiero plantear hoy, que es muy importante utilizar todas estas estrategias que les voy a explicar como una responsabilidad social del investigador, para que la sociedad que ha financiado su investigación en gran medida sepa a dónde están yendo a parar su dinero. Tenemos un gran problema los que nos dedicamos a la investigación y es que nuestro trabajo tiene poco reconocimiento externo. Aquí tenemos 3 perfiles diferentes de personas. Un empresario o un banquero o una banquera brillante, Patricia Botín, una política
que dirige la Unión Europea, bueno, dirige a Alemania y a los países como el nuestro desde Bruselas, y un señor que está ahí al lado, Alberto Ruiz Jimeno, que no sé si ustedes lo conocen. No sé si hay algún físico en la sala, alguien del área de física. Pues este señor es un señor que si escribimos su nombre en Google, enseguida nos empiezan a salir sus perfiles, su página web personal, el instituto universitario al cual está vinculado, su perfil en Orchid, sus publicaciones. O sea, tiene una imagen que ya él tiene de por sí en el área de física, en el área de la física atómica. Este es uno de los científicos más brillantes de España, está en el top 10 de este país, pero lo conocen evidentemente en su gremio, no lo conoce la sociedad, porque en este país se conoce más a un futbolista que a un científico. Esto es algo que ya lo sabemos en este país, pero tiene un reconocimiento labrado en años de trabajo. Este es un trabajo fabuloso el nuestro, el de ser investigador, el de ser académico, pero es un trabajo muy exigente, que exige una dedicación plena, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este hombre ha llegado a donde ha llegado después de muchos años de esfuerzo. Ustedes, y así lo deseo y lo espero, les queda un largo camino por delante. Pero el problema que tienen ahora es que el mundo en el que se mueven ahora es mucho más competitivo del que era cuando este señor empezó. De tal manera que ahora los fondos son cada vez más escasos, la masa crítica de investigadores es cada vez más grande y ustedes necesitan, cuanto antes, empezar a tener un nombre, una presencia, para que cuando envíen un manuscrito a una revista, el editor los busque y ya sepa dónde están ustedes de una manera mucho más fácil que entrar en las bases de datos bibliográficas a rebuscar cuál es el perfil de ustedes. De tal manera que si desde el principio, cuando empiecen ustedes a ir publicando sus primeros trabajos, sus primeras comunicaciones en congresos, sus primeros artículos en revistas, empiezan a ir trabajando esa imagen suya personal, va a ser más fácil para ustedes. Sin perder nunca de vista, que esto es importantísimo, que esto es difundir lo que hace, pero lo importante es lo que hace. O sea, estas estrategias que les voy a explicar hoy aquí no van a hacer de ustedes mejores investigadores ni mejores científicos, no, eso se da por sabido. O sea, que la investigación de ustedes tiene calidad, eso ahí ni entro, parto de eso, esa es la base mínima. Estas son estrategias para hacer más visible lo que ustedes están haciendo, de tal manera que facilite el trabajo a los colegas de otras áreas, a los editores de las revistas, cuando vayan a ver quién es este señor que no conozco y que me ha enviado este manuscrito, etcétera, ¿no? Hay un librito que yo leí hace años que es muy bueno, de un sociólogo de la ciencia, se titula Tribus y territorios académicos. Tenía una frase genial: lo más importante que busca el académico no es ni el poder, tras el cual va el político, ni el dinero, tras el cual va el empresario, sino la buena reputación. Esa es una clave en nuestras carreras. Y para eso es importante desde el principio tener un código ético a prueba de bomba y tener claro qué líneas rojas no vamos a traspasar. Lo primero, por encima de todo, está nuestra reputación como investigadores. Labrarse una buena reputación, pues la reputación ya saben que puede ser buena o mala, estamos hablando aquí de la buena reputación, es muy importante. Porque una mala práctica, un paper con datos manipulados, una conducta deshonesta apropiándote de un trabajo que no es tuyo, plagiando, autoplagiando, etcétera, cosas que ya les irán explicando en sus programas de doctorado, puede ir minando tu buena reputación. Eso es el mayor tesoro que tenemos nosotros. ¿Y cómo se mide esa reputación? Pues esa reputación se mide mediante un reconocimiento que sobre todo se centra, por desgracia, en la investigación. Uno de los grandes problemas que tenemos en la Universidad Española es que, sobre todo, se mide la investigación y la docencia se da por reconocida. Pero eso es un problema que también pasa en otros países. Ser un buen docente, sin duda es importante, sino que se lo digan a los alumnos que a veces tienen que sufrir a buenos y malos docentes, pero lo que se mide sobre todo en la carrera investigadora en la universidad es la investigación. De tal manera que a la hora de nosotros reconocer el buen rendimiento de un investigador, tenemos que hacerlo a través de las publicaciones científicas. Desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos de la antigüedad, eso se le llamaba principio de autoridad. Cuando alguien decía algo y quería sustentarlo, utilizaba a Aristóteles o utilizaba cualquiera de los grandes clásicos de la ciencia de aquellos tiempos. Eso se llamaba el principio de autoridad, que luego la escolástica le sacó partido, y luego la ciencia, cuando se revoluciona a partir de la Ilustración, va cambiando un poco. ¿Cómo se incorpora eso al discurso científico? Desde hace ya siglos, a través de la cita. Si yo creo que lo que estoy diciendo se puede apoyar en lo que ha dicho otro o puede contradecir lo que ha dicho otro, utilizo una cita. La cita lo decía el genial Umberto Eco,
Es como aportar testigos a un juicio. Si yo estoy defendiendo una hipótesis o estoy defendiendo algo, tengo que traer testigos para que el tribunal sepa que lo que yo estoy diciendo tiene algún fundamento. Aportar esos testigos quiere decir que tú estás citando y estás dando credibilidad, relevancia a quienes te han precedido en este trabajo que se llama investigación. Siempre partiendo de una base, que es una frase que Google Scholar tiene en su encabezado, y es que nosotros somos enanos a hombros de gigantes. Nosotros estamos aquí gracias a que hubo detrás de nosotros, hace siglos, décadas, años, personas que fueron construyendo el conocimiento y el avance de la ciencia. Somos enanos a hombros de esos gigantes. El reconocimiento a esos que nos precedieron es a través de las citas. De tal manera que cuando nosotros estamos citando, estamos dando credibilidad, estamos dando reputación a esos investigadores. Hace muchos años, en los años 50, un norteamericano brillante, Eugene Garfield, dio con la clave. Dijo, vamos a ver si la cita es eso que le da credibilidad a un autor, vamos a ver de qué manera puedo medir la cita y decir que estos investigadores son más brillantes, más relevantes que otros. Y lo que es más importante, que hay mejores y peores revistas, porque hay revistas donde se publican trabajos que son más citados y hay revistas donde se publican trabajos que son menos citados. ¿Qué les voy a decir a los de las áreas de ciencias que ya no conozcan? El famoso impact factor, el factor de impacto de las revistas, etc. Esto lo inventó este señor Eugene Garfield, lo publicó en un artículo en la revista Science en el año 1955, aunque ahí hay una errata de índice en 1995, en el año 55 del siglo pasado ya descubrió lo que era eso del índice de citas en ciencia y se hizo millonario, porque el producto que tiene es lo que ahora llamamos la Web of Knowledge de Thomson Reuters. Hace unos años, un físico de origen argentino, pero de apellido que no es muy castellano, no muy hispano-latino, pues inventó el famoso índice H. El índice H, ya se lo explicarán en sus programas de doctorado, ha venido a revolucionar también un poco este mundo de la ciencia. El índice H lo que viene es a medir en un simple número, en una simple cifra, que para unos investigadores solamente tiene un dígito, para otros 2 y para otros 3 dígitos, cuál es tu nivel de producción y las citas acumuladas en esos artículos que tienen más citas. ¿Vale? No se lo voy a explicar aquí, pero ahí tienen una fórmula por si les interesa, a los que no lo sepan, saber qué es exactamente el índice H. Esto de los índices nos encanta a los científicos, pero sobre todo les encanta a los que administran la ciencia y reparten los dineros, porque es muy fácil decir, le voy a dar el dinero a ese señor que tiene un índice H 40 y no se lo voy a decir al señor porque tiene un índice H 5. Es así de simple, permite jerarquizar a los investigadores, rankearlos, ponerlos en tablas, primeros cuartiles, segundos cuartiles. La mayoría de los investigadores nos movemos en el ámbito medio. O sea, en este país está por encima de la media o en la media ya es para darse con un canto de los dientes, sobre todo porque cada vez es más difícil investigar en este país porque cada vez los recursos públicos son menores, cada vez hay menos dinero para investigar. Yo que soy de humanidades, ¿qué les voy a contar? En nuestras áreas todavía hay menos recursos, ¿no? De tal manera que estamos hablando de la excelencia, de esos que están en las posiciones más elevadas, los que tienen los índices H más altos. Y todo esto en un contexto que no hay que olvidar, muchas veces esas cosas que contamos son las que menos importancia tienen. Pero el problema es que para las autoridades científicas, para los responsables, es a veces muy cómodo, para la toma de decisiones que se dice, tener unos indicadores que supuestamente son objetivos. Son objetivos, por supuesto que son objetivos, pero no son inocentes. Hay líneas de investigación que permiten carreras mucho más rápidas, índices H mucho más elevados, y hay otras carreras investigadoras que hacen que las citas lleguen muy tarde y que los indicadores sean mucho más bajos, sobre todo los que hacemos investigación básica, etcétera. Hace siglos el saber estaba en las bibliotecas como la de la Universidad de Salamanca, la Biblioteca Histórica, y el mapa de la ciencia era un mapa que arrancó en el siglo XVI con Ramón Llull, que se ha revolucionado. El mapa de la ciencia del siglo XVI no tiene nada que ver con el mapa de la ciencia que hoy en día se puede ver en artículos como este publicado en la revista PLOS ONE, donde se ve cuál es la relación entre la ciencia, entre las especialidades, entre las áreas, simplemente a través de las citas en las publicaciones científicas indexadas en la Web of Knowledge o en Scopus. Aquí podemos ver muy claramente cómo hay áreas muy potentes, muy centralizadas y con nodos muy grandes, y hay áreas muy marginales, por ejemplo, las humanidades. Las humanidades estamos en un área muy periférica y unidas por un fino hilo a las ciencias sociales. De tal manera que podemos ver cómo hay una gran diferencia en lo que son las áreas de conocimiento. Cuando nosotros estamos trabajando
en investigación de la ciencia hay que tener claro que cada especialidad tiene sus propias especificidades y que no es lo mismo ser un historiador o un filólogo o un especialista en bellas artes que un químico, un matemático o un especialista en veterinaria. Son áreas totalmente diferentes. Las áreas científicas son áreas muy pobladas. Les encanta vivir en entornos urbanos y en grandes edificios. De tal manera que, por ejemplo, química, por ejemplo, medicina, podemos encontrarnos a miles de investigadores en el mundo que están trabajando sobre el mismo tema, sobre la misma enzima, sobre el mismo tratamiento contra el cáncer, sobre la misma célula. Son comunidades científicas amplísimas, donde hay un nivel de competencia feroz para publicar en las mejores revistas, etcétera, y al mismo tiempo para poder hacer visible esa investigación. Y luego tenemos otras áreas, como llamo yo, las humanidades, donde la densidad de población es mucho más dispersa. Frente a esas grandes concentraciones urbanas, caserío disperso. ¿Por qué? Pues porque trabajamos en temas muy locales, muy regionales y sobre todo con una comunidad crítica muy pequeña. De tal manera que es normal, como digo yo, que en un departamento universitario uno tenga sentado al lado en una reunión al mayor experto del mundo en la Segunda República, en Mogán. Pues evidentemente él está trabajando precisamente algo tan local como eso. Y tiene una relevancia inmensa para el estudio de la historiografía regional, etcétera, pero hace que la comunidad sea muy pequeña, por tanto, caserío muy disperso. Desde hace unos años, la mayor parte de las universidades del mundo se están preocupando por enseñarles esto que aquí les estamos explicando. Prestigiosas universidades norteamericanas, inglesas, alemanas, etcétera, están intentando explicar precisamente eso del publica o perece y estrategias para hacer visible lo que investigamos. Este es un cartel de un seminario de la Universidad de Harvard de hace unos años, precisamente con una temática parecida a esta. Lo que ha venido a revolucionar en los últimos años este mundo es lo que llamamos la ciencia abierta. Frente a la ciencia convencional, eso que a veces llamamos ciencia 1.0, estamos ahora en lo que es la ciencia 2.0, en la ciencia abierta. De tal manera que estrategias que hace 20, 30 años venían muy bien y que le han venido muy bien a los investigadores seniors que tenemos, por ejemplo, en esta universidad, posiblemente no le venga bien a los estudiantes más jóvenes que son ustedes. De tal manera que ustedes tienen ya que empezar a trabajar en ese nuevo universo que se nos ha abierto, que es este mundo de la ciencia abierta. Este libro lo tiene accesible, publicado por Springer hace unos años en Internet, y esta presentación que se va a difundir en el repositorio institucional dentro de unos minutos, en cuanto salga de aquí la subiré a Acceda, ustedes podrán verla cuantas veces quieran y clicar en esos enlaces y acceder a esa documentación. Y luego tenemos dos libritos para los que no quieran leer en inglés, adaptados a la realidad nacional, publicados uno por la Red de Bibliotecas Universitarias y el otro por algunas comunidades autónomas como el Principado de Asturias, donde explica precisamente esto de cómo difundir, cómo hacer más visible lo que tú haces, tus perfiles académicos, etcétera, que es un poco lo que les voy a explicar a ustedes aquí. Esos textos también los tienen ahí en el repositorio institucional. ¿Qué es esto de la ciencia 2.0? Bueno, pues es una especie de círculo virtuoso, ¿no? Lo tienen aquí recogido y yo, como cada vez veo menos, casi lo veo más grande aquí, donde todo está relacionado. Las citas, el impacto, con la difusión de los resultados, la utilización de redes sociales genéricas, redes sociales científicas. Este es un ciclo virtuoso en el cual se mueve eso que llamamos la ciencia 2.0. Y la ciencia 2.0 se sustenta sobre cuatro pilares. Primer pilar. Hay que tener muy claro que tenemos que tener un perfil único. Hay que huir de perfiles ambiguos, de tener nuestras publicaciones firmadas de manera ambigua, que haga que las bases de datos las recolectan de manera diferente. Hay que tener muy claro que nuestra identidad, nosotros somos nosotros, y como decía Ortega y Gasset, ni nuestras circunstancias, pero tenemos que tener solamente un perfil en todas esas bases de datos para que nuestras publicaciones no se hagan, no se vayan perdiendo por el camino. Es muy importante tener un perfil en línea, de tal manera que cuando un editor de una revista recibe un manuscrito por correo electrónico de un señor que no conoce de nada, porque no es Ruiz Jimeno, ese profesor de la Universidad de Cantabria que veíamos antes, pues diga, ¿y este señor quién es? ¿Qué ha publicado antes? ¿En qué revista? Lo más rápido, lo primero que va a hacer, no va a ser entrar en la Web of Science, va a ir a Google y va a escribir el nombre de ustedes, y lo que les aparezca ahí va a ser crítico para algunos de ustedes, de tal manera que es muy importante tener perfiles en línea. Publicar en modo tradicional o en modo ciencia 2.0, pero sobre todo
tener claro que es muy importante el acceso abierto a nuestras publicaciones, porque eso va a hacer que su visibilidad sea mucho más rápida y posiblemente sirva para tener más citas, aunque eso todavía está por discutirse en el ámbito bibliométrico. Lo que está claro es que las citas pueden llegar mucho antes si publicamos y difundimos en abierto que si tenemos nuestro artículo en una revista que es de acceso mucho más difícil. Y luego las almétricas, un mundo que se está abriendo ahora. Hay vida más allá de la cita bibliográfica que mide el índice H. Hay otras maneras de medir la relevancia de lo que hacemos, que puede ser incluso interesante para áreas como ciencias sociales y humanidades, donde hay algo más que la cita, y es la relevancia social de lo que hacemos en nuestras investigaciones. Vamos a ir un poco explicando en los siguientes minutos todo esto, porque lo importante es que todas estas estrategias tienen que ir ayudando a eso que yo llamo la metáfora del iceberg, ¿no? Nosotros tenemos claro que somos, pues como esos grandes icebergs que se están derritiendo por culpa del cambio climático, cada vez hay menos, donde nosotros tenemos claro quiénes somos, dónde nos hemos formado, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo relevante de nosotros. El arte, hoy por hoy, está en hacer valer eso y hacerlo visible, de tal manera que lo que tú consideras importante, relevante de lo que tú estás haciendo, de tu actividad, lo hagas más externo, más visible, de tal manera que eso te permita tener mejor red de contactos para futuros trabajos, contar contigo en proyectos, carrera, en suma, ¿de acuerdo? Para todas estas estrategias, para hacer que esas cosas buenas tuyas sean más visibles, pues tenemos un montón de herramientas, que son las que les voy a esbozar hoy aquí en estos minutos, que son herramientas que además son gratuitas. Todas estas herramientas están a su alcance y no tienen que hacer ningún desembolso de dinero para poderlas utilizar. Vamos a ir con la primera, el perfil de investigador. Buena práctica. Lo primero, regulariza tu firma. Tenemos un problema los que tenemos dos apellidos, y no les digo los portugueses que tienen más de dos apellidos y más de un nombre. Y es que nosotros nos llamamos de manera diferente que los anglosajones. Los anglosajones tienen un nombre personal y un apellido. Nosotros tenemos un caos onomástico. Y las mejores revistas del mundo no se publican en español, se publican en inglés. Y van a coger nuestros apellidos y nos van a hacer un agujero, nos los van a despedazar. Van a coger nuestro segundo apellido y lo van a poner como primero. Van a coger nuestro segundo nombre y lo van a poner... Nos van a hacer un caos. Lo primero, por tanto, es regularizar la firma. De tal manera que ustedes tienen que tener muy claro cómo se van a llamar científicamente hablando. Si van a utilizar uno o dos apellidos, y si van a utilizar los dos apellidos, yo les recomiendo que los unan con un guión. Eso para empezar, ¿vale? Porque así los ingleses siempre tendrán claro, los norteamericanos, que eso que está unido por dos guiones es su apellido. Luego está, que es muy importante, dar visibilidad a la institución que les está ayudando a investigar, que les está proporcionando los recursos, la bibliografía, los laboratorios, el grupo de investigación en el cual están encuadrados. Para una institución como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es esencial que ustedes, cuando firman un artículo, lo hagan de la manera correcta. Hay unas recomendaciones que están en el campus virtual realizadas por el personal de la biblioteca y ustedes las pueden consultar, es un PowerPoint muy sencillito donde les explica los pasos. Pero les voy a poner aquí un ejemplo muy sencillito. Un investigador de esta universidad que a la hora de firma con un apellido, tiene dos, pero escoge uno porque ya con este ya es suficientemente conocido, la unidad a la que pertenece en el instituto en el que investiga, la facultad y, muy importante, la denominación de la universidad, que la podemos poner de dos maneras, o en español o en inglés. Pero recuerden que el topónimo, Las Palmas de Gran Canaria, no se traduce al inglés, de tal manera que lo que se traduce es Universidad de, y el resto del topónimo, pues como lo decimos en este país. Dirección de correo electrónico o dirección postal. Esta es la manera normalizada de poner la firma. ¿Y por qué es esto importante? Pues para dar visibilidad también a la propia universidad. Porque uno de los problemas que tenemos las instituciones de investigación es que nuestros autores a veces no le conceden tanta importancia a esto como al propio artículo y ponen mal el nombre de la institución, etc. Y esos artículos se van diluyendo en esas grandes bases de datos que tienen cientos de miles de registros, y cuando luego viene un señor que se dedica a hacer repertorio de ranking de universidades, pues resulta que hay universidades que tienen una sangría de paper que no están contabilizando porque estaban mal firmados. ¿Vale? Entonces es muy importante esa buena práctica. Las grandes bases de datos bibliográficas, ya lo sabrán algunos que se muevan en esto de la Web of Knowledge, tienen su propio identificador. Cada autor tiene un número de serie, una especie de DNI
de investigador. Cada base de datos le da uno. Por ejemplo, Thomson Reuters, la Web of Knowledge, tiene el Researcher ID, un identificador para cada investigador, que es un numerito con varias cifras, guiones, etcétera, que es el DNI digital de ese investigador en esa base de datos bibliográfica. Tenemos que tener muy claro, cuando empecemos a publicar y empiecen a aparecer nuestros artículos en esta revista, en esta base de datos, perdón, que esos artículos están bien vinculados a su perfil. Porque puede pasar que algunos los hayan firmado mal y no hayan seguido ese consejo desde el principio, de tal manera que unos estén de una manera, otros de otra. Unos con el primer apellido, otros con el segundo. Bueno, de tal manera que tienen que reclamar, si ese perfil no aparece bien, si hay varios perfiles, si tienen, digamos, 40 artículos en 3 perfiles diferentes, tienen que reclamar para que esos 40 artículos tengan un único perfil, para que todos esos artículos computen, por ejemplo, para el famoso índice H. ¿Vale? La Web of Knowledge les permite sacar indicadores bibliométricos incluso de su producción. Cuando ustedes ya vayan teniendo muchos artículos, citas, etcétera, verán cómo sus gráficas van a ir creciendo, de tal manera que a la hora de poder poder solicitar una beca, poder acreditar que lo que ustedes hacen tiene calidad e impacto, pues van a sacar de estas propias bases de datos esos indicadores bibliométricos. Otra base de datos, la competencia, entre comillas, Scopus, Elsevier, tiene también su propio identificador. Claro, como son dos mundos, es como el yin y el yang, como Google y Apple, ¿no? Google y Apple o Samsung y Apple, pues tenemos dos universos diferentes. Siempre tenemos la alternativa. La alternativa a la Web of Science es Scopus, aunque básicamente Web of Science tiene mayor consideración en muchas áreas científicas. Scopus tiene su propio identificador y también tiene sus propias estrategias para dar los indicadores bibliométricos, incluso de una manera mucho más visual en el perfil de cada investigador. Lo mismo que les decía antes, si ustedes tienen en Scopus media docena de artículos y los tienen dispersos en 3 perfiles diferentes con las diferentes maneras en que las bases de datos han ido metiendo sus nombres y apellidos, reclamen para que se lo metan todo en un mismo identificador y todas las publicaciones les cuenten en un mismo perfil. ¿Vale? Pero en los últimos años se ha puesto de moda el ORCID. ORCID ha venido a ayudar bastante en este gran mundo, en esta gran selva de los perfiles de los investigadores, porque lo que viene a ser es entre comillas, el identificador único y último. Lo veremos porque esto de los perfiles de los investigadores ya tiene una trayectoria, pero parece ser que sí que ha venido para quedarse. Todos los grandes países están dándole a cada autor un identificador. En esta universidad, por ejemplo, se ha dejado en manos de los propios investigadores, con la ayuda de la biblioteca universitaria, el que vayan creando sus perfiles en ORCID. Para los proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I, a quienes solicitan los proyectos o están en un proyecto como investigador, equipo de trabajo, hay que poner en su currículum el ORCID. Es nuestro DNI de investigador, ¿vale? Entonces lo primero que tendremos que hacer, yo les recomiendo que lo hagan, es entrar aquí y darse de alta en ORCID y crear su propio perfil. ¿Y qué es ORCID? Pues miren, para el que no tenga una página web, para el que no sabe hacer una página web, para el que no tiene ganas de hacer una página web, es la mejor página web que podía tener. Es esa URL que va a poner en sus correos electrónicos debajo de fulanito de tal, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estudiante de doctorado, y esa URL donde tienes todo. Tu nombre, tu correo electrónico, dónde has estudiado, cuáles son tus publicaciones, un breve currículum vitae en inglés, y sobre todo, esto es muy importante, siempre todo en inglés, ¿vale? Porque esto en algunas áreas no hay que decirlo, pero en otras hay que explicarlo. El inglés es el idioma científico de por hoy, de tal manera que hay que escribir en inglés y ponerlo todo en inglés, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo del Alberto Ruiz Jimeno que veíamos antes, ese gran investigador físico, que tiene sus 2 epígrafes en el apartado de educación, que tiene los 5 puestos que ha tenido en su carrera investigadora y las 500 y pico publicaciones que tiene. Si nosotros clicamos en esa flechita, nos vacía todos los datos. Este señor se ha dedicado 2 meses de su vida a meter las 548 publicaciones, evidentemente no. Lo bueno de estos sistemas es que puedes importar automáticamente desde las bases de datos bibliográficas, desde la Web of Science, desde Scopus. Y para los que trabajamos en sociales y humanidades y no parecemos bien representados en esa base de datos, no hay problema. Nos creamos un perfil en Google Scholar Citation y después importamos desde él. La biblioteca universitaria les ayuda.
¿vale? Si esto del ORCID les queda un poquito lejos, tienen un enlace en el repositorio institucional a un documento donde les va explicando cómo ir creándose ese perfil, pero ya les voy diciendo que esto es muy sencillito. Todas las revistas hoy en día están poniendo énfasis en eso. De hecho, muchas revistas ya piden el ORCID. Automáticamente, cuando tú envías el manuscrito, uno de los campos que tú tienes que incorporar es tu ORCID. Es uno de los metadatos que luego ese paper va a tener en la base de datos bibliográfica. De tal manera que mucha gente va a saber que a lo mejor buscándote por tu nombre y apellido va a perder artículos, pero poniendo tu ORCID te lo va a encontrar todo, ¿vale? Porque es tu filiación clara. Hay un artículo publicado hace unos años en la revista Nature que explica precisamente la importancia que tienen todas estas cosas que les estoy explicando aquí, los perfiles de los investigadores. No solamente en las bases de datos bibliográficas, no solamente en ORCID, sino en lo que llamamos las redes sociales académicas, ¿no? Aquí tenemos como entre las ciencias sociales y las humanidades hay diferencias, ¿vale? Hay unas redes sociales académicas que se usan más en unas áreas que en otras. ¿Por qué? Pues por lo que les explicaba antes, la metáfora del caserío disperso y del poblamiento concentrado. Somos tribus diferentes, tenemos maneras diferentes de trabajar y también incluso de hacer visible lo que trabajamos, ¿no? Vamos a ir explicando algunas de estas herramientas que seguro que ustedes conocen, porque incluso siendo estudiantes entraron aquí para encontrar algún articulillo para leer. ResearchGate. Cuando esto se lo explico a mi vecino del segundo que no tiene nada que ver con la investigación, le digo, este es el Facebook de los científicos. Y lo entiende, ¿no? Nosotros tenemos nuestro Facebook para las cosas de los amigos, la familia, y algunos también aprovechamos para darle visibilidad a lo que hacemos en el trabajo, pero esto es algo mucho más serio. Este es nuestro espacio social, donde nosotros decimos quiénes somos, a quiénes leemos, quiénes nos leen, cuáles son las áreas de interés. Es nuestro escaparate más interesante, ResearchGate. Es un producto gratuito, interesante, no hay que pagar. Pero como dice un señor que sabe mucho de esto, Enrique Dans, cuando tú no pagas por un servicio, ten cuidado porque tú eres la mercancía. O sea, nosotros estamos proveyendo de datos estas herramientas, nosotros le estamos diciendo a la empresa norteamericana, a la que Bill Gates, por cierto, le dio una inyección de millones de dólares hace unos años, quiénes somos, con quién trabajamos, dónde publicamos. O sea, le estamos proveyendo de datos a unas herramientas que hoy por hoy son gratuitas, pero que van a tener rentabilidad económica. De hecho, ya la están teniendo, ¿no? Algo parecido a lo que sucede con Facebook y la publicidad. Yo les recomiendo que lo usen, porque mientras sea gratuito y no sea una agresión a tu intimidad, pues viene bien, ¿no? Pero sepan cuál es el coste que están asumiendo, y es que ustedes están alimentando una base de datos y dándole una gran información, eso que llamamos el Big Data, a empresas que están alojadas en Estados Unidos. ¿Qué es ResearchGate? ResearchGate es un perfil donde tú tienes la posibilidad de subir tus publicaciones. Ahora les explicaré las buenas prácticas, porque no es subir de manera alegre, hay que tener muy claro lo que subes y cómo lo subes. Es una red social donde tú tienes personas a las que sigues, personas que te siguen. Esto no funciona exactamente como Twitter, pero a veces se rige por ese modus operandi. Los grandes investigadores son muy seguidos y ellos siguen a pocas personas. De manera que el perfil de un investigador junior es un señor, una señora que trabaja en un tema, que ha puesto muy claramente cuáles son sus áreas de interés, siempre en inglés, recuerden, y que sigue a muchas personas. Y el perfil de un investigador senior es alguien que tiene muchas más publicaciones aquí que esa persona que está empezando y que sigue a muchas menos personas, pero le siguen muchas más de las que él sigue. Cuando nosotros subimos un paper, decimos a qué área lo vinculamos. Y todas las personas que nos siguen pueden saber lo que estamos difundiendo mediante un simple correo electrónico, entrando, viendo las alertas. Y las personas que siguen temas, por ejemplo, psicología de la conducta, pues va a recibir un listado de todas las cosas que se están subiendo con esas palabras clave. De tal manera que es una manera muy cómoda de poder estar al tanto de las novedades que se van publicando en el campo científico. Para las instituciones, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una buena ventana para ver dónde están sus investigadores. Entonces, la Universidad de Las Palmas ve que hay casi 1.300 personas que están con su perfil creado en ResearchGate, que están subiendo artículos, que están generando comunicación. Nosotros podemos ver cómo hay universidades poco representadas, muy representadas. Se puede ver incluso cómo hay diferentes
niveles de uso de esta herramienta, ¿no? ¿Dónde están los de sociales y dónde están los de humanidades? Pues en la alternativa a ResearchGate, academia, ¿vale? Los que no son de ciencias, pues no les sonará de nada academia a lo mejor, pues esta es la red social de los de humanidades. Aquí tenemos el perfil de un investigador de esta universidad, el vicerrector, que es de ciencias. No solamente hay gente de humanidades, también hay gente de ciencias, ¿vale? Es un espacio donde tenemos nuestras publicaciones, donde tenemos también nuestros seguidores, nuestras áreas de interés. Funciona igual que ResearchGate. Totalmente igual, pero son empresas diferentes. Recomendación: si solo puedes escoger en un lugar, en ResearchGate. Por ejemplo, si eres científico, ingeniero, ResearchGate. Pero si tienes tiempo, puedes estar en los dos. Eso aumenta el ancho de banda. Eso hace que llegues a más público. De tal manera que hay mucha gente de ciencias que está en ResearchGate, pero también está en academia, ¿vale? Los de humanidades, si se dan de alta en ResearchGate, verán que van a tener pocos colegas por ahí, porque los amigos están en academia, como se suele decir, ¿no? Pero si los pronósticos que algunos tenemos van a buen puerto, es posible que a academia le quede poco recorrido y ResearchGate se quede con todo. De tal manera que cuanto antes vayamos incorporando a ResearchGate, incluso los de letras, mejor para nosotros, porque así nuestras almétricas empiezan a contar desde el minuto cero. Y Google Scholar Citation. Esta es una innovación de Google de hace unos años, que esto ha venido a dinamizar mucho este mundo de la investigación. Porque frente a las bases de datos propietarias como la Web of Knowledge o Scopus, Google en abierto te da un abanico amplísimo de cuáles son las citas que estás recibiendo tus artículos. Hay áreas como sociales y humanidades que salimos infrarrepresentados en esas bases de datos porque no publicamos en revistas que están ahí. Google Scholar Citation nos ha venido como agua de mayo para poder hacer más visible lo que hacemos. De hecho, ya hay productos bibliométricos que están rankeando a los investigadores según estas herramientas. Para trabajar aquí hay que tener muy claro que hay que tener también buenas prácticas. No se puede no se puede permitir que Google te esté incorporando artículos que no son tuyos. Un problema que tiene esta herramienta, y hay algunos investigadores que no lo corrigen, es que te incorpora artículos que no son tuyos. También te lo hace ResearchGate cuando te das de alta. Este artículo es tuyo, pues si no es tuyo tú no te lo puedes apropiar, evidentemente, ¿no? Entonces tú dices, no, este artículo no es mío. Con Google Scholar Citation exactamente lo mismo, ¿no? De tal manera que los datos que te ofrece son muy interesantes, ¿no? Aquí tenemos a un investigador de esta universidad que encabeza este índice. Para las instituciones, pues es una manera también de saber quiénes son los investigadores que están, en qué posiciones están, y muy importante, a la hora de darnos de alta en una herramienta como Google Scholar Citation, buenas prácticas. Aquí tenemos el ejemplo de mi colega Pablo Dorta. No pongan las áreas de interés, los campos en los que trabajan en español, ¿vale? Pónganlo en inglés. Si lo ponen en español, la comunidad con la que están ustedes enlazándose es muy restringida, es el ámbito hispanohablante. Las áreas de interés, Google Scholar Citation les permite poner solo 5, siempre en inglés. ¿Y cuál es mi área? Bueno, pues puede ser más generales, menos restringidas. Ustedes hagan búsquedas ahí en Google Scholar a ver esos colegas reputados, esos especialistas que ustedes consideran referentes, cómo denominan lo que hacen. Bueno, lo que yo hago es parecido a lo que hace fulanito catedrático de tal universidad. Mira a ver si él tiene perfil, cómo denomina el área sobre la que trabaja. De tal manera que está utilizándose mucho porque es bastante visible, bastante rápida. El problema que tiene desde el punto de vista bibliométrico es que incrementa las citas mucho más que las bases de datos habituales, pero claro, es que el universo, el espectro sobre el que se nutre esta base de datos es mucho más amplio. De tal manera que para los selectos, para la gente que dice, no, yo soy de un área muy específica y aquí las citas son las de la Web of Science y el índice H es el que me dice esa herramienta, pues verá que aquí le puede aparecer duplicado, multiplicado un 30 o un 40% sus citas. ¿Por qué? Pues porque aquí está recolectando las citas de los repositorios institucionales, de artículos no publicados en revistas indexadas. Siempre pongo el siguiente ejemplo. Tú tienes un artículo, eres de economía, y tienes el artículo publicado en una revista de impacto, perfecto. Pero ese artículo ha sido citado en 10 revistas indexadas en la Web of Knowledge. 10 citas, pero lo están utilizando un montón de investigadores que están publicando en artículos que no están en esa base de datos, estudiantes en sus trabajos de fin de grado de que pueden derivar en publicaciones. Esas citas no son visibles en la Web of Knowledge, pero Google Scholar Citation las recoge todas. Todo lo que esté subido a ResearchGate y tenga una cita, todo lo que esté subido a academia.edu y tenga una cita, todo lo que esté en un repositorio institucional y tenga una cita, todo eso lo recolecta Google Scholar Citation. Eso hace que los índices H sean más elevados, ¿no?
Importante, una buena práctica es eso que llamamos el acceso abierto y los recursos compartidos. En el 2003 se produjo un movimiento importantísimo en Europa, que es la Declaración de Berlín. Lo impulsó el Max Planck, el Instituto Max Planck, y lo han firmado un montón de universidades, la nuestra entre ellas. Viene a decir lo que dice el artículo 38 de la Ley de la Ciencia aprobada hace unos años en este país. Toda la investigación generada con recursos públicos, toda la investigación financiada con dinero público debe intentar publicarse en revistas en acceso abierto y alojarse en repositorios institucionales. Eso es en resumen lo que viene a decir la Declaración de Berlín. Y nosotros contamos entonces con la posibilidad de publicar en acceso abierto. El problema del acceso abierto es que el acceso abierto no es el acceso gratuito, que es como la gente a veces lo piensa, ¿no? Esto es gratis. No, aquí no hay nada gratis. Aquí hay cosas que pagan uno o cosas que pagan otro, pero aquí nada es gratis. De tal manera que una revista de acceso abierto no quiere decir que sea gratis, quiere decir que alguien está asumiendo el coste de que esos artículos no se vendan. El coste lo puede asumir o bien la entidad o la universidad que publica la revista, o bien el propio autor. Entonces entramos en un mecanismo que es el siguiente: el pagar para publicar. No pagar para publicar porque lo que pago es tan malo que si no lo pago no me lo publica. No. Se trata de cosas muy buenas, artículos de indudable interés científico que han pasado todo el proceso de evaluación, pero que, llegado el momento, el editor te dice, bueno, hay que pagar para que esto aparezca publicado. Esa es la llamada vía dorada. El futuro posiblemente del acceso abierto esté ahí. El problema de la vía dorada es que se está generando, ahora se lo voy a explicar, un submundo que es el de aquellos que quieren hacer negocio con los pobres incautos que no saben dónde se están moviendo en este mundo de la ciencia. Ahora les explico un poco eso. A la hora de compartir, acuérdense las licencias Creative Commons. Frente al copyright tenemos la posibilidad de decir, no, mira, yo comparto. Simplemente pido que acredite. Acuérdense de lo de las citas que decía Humberto Eco, esto es de fulanito, al menos cítame, esto si lo has cogido de mí y tomado de, pero luego podemos empezar a hacer las citas un poquitito más restrictivas, ¿no? Obligando a que el que te utilice esos materiales los comparta de la misma manera, si puede o no sacar obras derivadas, si puede o no sacar rentabilidad económica, de tal manera que hay un montón de licencias que tú a la hora de compartir tienes que tener claro sobre qué reglas vas a compartir. Yo voy a compartir con estas condiciones, pues entonces tienes una licencia de Creative Commons A o B o C, ¿vale? Y por supuesto, el repositorio institucional, Acceda. Acceda es el escaparate de la producción científica de esta universidad. De tal manera que todos los investigadores tenemos que saber que, aparte de utilizar cosas que están en Internet gratuitas que nos dan mucha visibilidad, como ResearchGate o Academia, tenemos una responsabilidad social con la institución a la que pertenecemos. Y ahí lo tenemos a través de Acceda. Están las colecciones perfectamente tipificadas, están identificados los autores con su ORCID, lo único que tenemos que hacer es esa buena práctica de ir subiendo cosas. ¿Y qué cosas podemos ir subiendo? A estos perfiles que nos van a dar, por cierto, un enlace siempre permanente a esa publicación. Lo bueno del repositorio es que tu disco duro habrá que formatearlo porque cogió un virus, perdiste el esto, pero ese enlace siempre va a estar ahí, salvaguardado, protegido, un enlace permanente. Forever and ever, ahí está tu PDF en el repositorio de la universidad. Importante, buenas prácticas. Hay que saber si la revista donde tú has publicado permite o no el autoarchivo y de qué manera, ¿vale? Entonces, cuando uno publica en una revista que suelen ser de pago, son bastante restrictivos. Hay revistas que no dejan el autoarchivo, que no dejan subir ni la versión que tú enviaste a la revista para que el evaluador dijera si merecía o no ser publicado. Y hay revistas que sí, que permiten subir ese documento. Entonces ya empezamos a movernos en un vocabulario preprint, postprint, PDF final. Si entran en SERPA Romeo, les jerarquiza las revistas por colores y es bueno saberlo a posteriori, pero eso es bueno saberlo también a priori. Porque si yo tengo dos revistas que son excelentes, donde quiero enviar mi manuscrito, y una es de acceso abierto y otra no, es bueno saberlo antes, no vaya a ser que luego se lo quiera difundir en abierto y no pueda. De tal manera que para toma previa de decisiones es bueno utilizar esta base de datos que se llama SERPA Romeo. De tal manera que SERPA Romeo distingue entre revistas con color blanco, amarillo, verde, azul, dependiendo de esas diferencias que permiten el archivo del PDF final, o solamente la versión antes de ser corregida, o la versión final después de ser corregida, pero no la maquetada que es publicada.
Dependiendo de lo que nos diga, nosotros sabemos lo que podemos subir al repositorio y lo que podemos subir también a ResearchGate o a Academia, ¿vale? Hay una base de datos que es el DOAG, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, que nos permite ver también de manera mucho más rápida lo que estamos viendo aquí en Serpa Romero, ¿vale? El Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Importantísimo para ustedes, sobre todo que son jóvenes. Y estoy ya en tiempo de descuento. Las revistas depredadoras. Esto no sé si han oído ustedes hablar de esto. Mucho cuidado, porque estamos hablando de gente sin escrúpulos que le está sacando dinero a la gente que no sabe dónde se mueve. Desconfíen de los correos electrónicos invitándoles a publicar en revistas. Las mejores revistas del mundo no solicitan que les manden manuscritos. Hay gente, y fíjense el incremento, se ha multiplicado por 50 en los últimos 5 años, editores que están haciendo negocio con el tema del acceso abierto. Montan páginas web de revistas fantasmas para que investigadores incautos manden los artículos, les envían incluso los informes de los evaluadores, y cuando llega el momento final de su trabajo ha sido aceptado, tiene que pagar porque la vía dorada, etcétera, etcétera, 600, 1000, 800 euros, y lo que has publicado no lo has publicado, lo has enterrado en un agujero. Porque publicar aquí no es que no cuente, es que descuenta. Porque un investigador que envía luego su currículum a evaluar y ha publicado en revistas depredadoras, imagínense lo que dirán los evaluadores. Entonces, tengan cuidado. Hay un blog de un bibliotecario de una universidad norteamericana que les da el listado actualizado de todas esas revistas depredadoras. Y ya vamos terminando. Divulgar los resultados es tan importante casi como investigar. A ver que me está moviendo aquí una cosa que ustedes no ven, pero yo sí. Vaya, pues. ¿Qué pasó ahí, José? Vale. Tenemos herramientas como Twitter, tenemos herramientas como blogs, para nosotros ir explicando lo que estamos haciendo. La manera convencional de publicar y de investigar era la siguiente. Yo empezaba a trabajar en un tema y ese tema iba dando sus pasos, iba viendo que había hipótesis confirmadas, pruebas de laboratorios que iban por un buen camino, había callejones sin salida, sobre esos sitios no volvía, después de eso preparaba lo que iba a enviar a la revista, después de eso se publicaba, pero la ciencia 2.0 nos permite ir explicando eso que llamamos el work in progress, mediante herramientas que son gratuitas, como Twitter, como blogs de grupos de investigación, páginas web, podemos ir dando viralidad, difundiendo lo que estamos trabajando. De tal manera que la gente que nos lee, la gente que trabaja con nosotros, la gente que lee y puede citar nuestros trabajos, sabe que estamos trabajando sobre un tema y que en breve lo vamos a presentar en un congreso, que hemos presentado un póster, que vamos a presentar una publicación que ya ha sido aceptada. Entonces se trata de utilizar esas cosas que se utilizan a veces para banalidades, como el propio Twitter, para cosas un poquitito más serias. Y es para utilizarlo, para difundir lo que estamos haciendo los grupos de investigación, los institutos, etcétera. ¿Vale? Entonces esas herramientas, que ya le quedaban 4 diapositivas por terminar, vienen muy bien para ir difundiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Son las últimas diapositivas de esta presentación que me quedaba. Pues nada, muchas gracias.